Buenos días a todos, mi nombre es Ángela Juliet Barrera Gutiérrez y mis compañeros son Daniela Casas Ibarra, Steffi Geraldine Fernández y Enes Vivas Contreras. El día de hoy vamos a explicar a detalle un proceso industrial muy interesante que es la síntesis del tetrahidrofurano, abreviado como THF. Cabe mencionar que esta exposición hace parte del proyecto del curso de balance de materia y que la información contenida en esta está basada en su mayoría de un documento en el que se presenta un diseño propio del proceso completo para la producción de tetrahidrofurano a partir del N-butano, en el que se tienen algunas optimizaciones de purificación de las corrientes de purga. De hecho, el documento es de una organización conocida como Tiger State Chemical, que la vemos aquí, encargada exclusivamente del diseño de procesos. Esta presentación, por su parte, está repartida en dos secciones. La primera, en la que hablaremos del contexto general de la industria, en donde tenemos una mirada breve de la situación actual de este tipo de empresas en el mundo y en Colombia, así como varios tipos de contextos. En la segunda parte hablaremos más detalladamente de la ingeniería química del proceso, en la que se incluyen materias primas, productos, el diagrama de proceso, equipos principales y por supuesto el balance de materia. Bueno, para el contexto general de la industria, empezaremos hablando de la planta de producción de THF y la ubicación de la misma. La planta es la planta de BASF de politetrahidrofurano en Caojing, Shanghái. BASF es una compañía especializada en productos y soluciones químicas, contando con una variedad de plantas distribuidas en varias partes del mundo. La planta de tetrahidrofurano de Caojing en Shanghái, ubicada en China, se encarga de la producción de politetrahidrofurano y tetrahidrofurano. Esta es una imagen de la vista parcial del complejo industrial de Caojing, China, donde se encuentra la planta de BASF encargada únicamente de la producción de THF, es decir, solo la zona que está encerrada ahí es la encargada de la producción. La planta es mucho más grande. Las instalaciones de Caojing de BASF quedan ubicadas en Asia Pacífico. Y bueno, para hablarles un poquito más de la empresa, la división de productos intermedios de BASF desarrolla, produce y comercializa una gran variedad de gama de productos intermedios, que de hecho es la más grande del mundo. Los más importantes de los más de 600 productos de la división incluyen aminas, dioles, polialcoholes y ácidos. Y las aplicaciones de estos son para revestimientos plásticos, productos farmacéuticos y fibras. Este compuesto es usado como solvente de resinas naturales y sintéticas y de plásticos, además de ser precursor en procesos de polimerización, caracterizado por ser un líquido incoloro de evaporación muy rápida, muy volátil. Como se mencionó anteriormente, es un solvente químicamente neutro, altamente polar y presenta baja viscosidad. Este no puede ser destilado a sequedad debido a que se producirán peróxidos altamente explosivos, por lo que se requiere del uso de un estabilizante, el cual puede ser el llamado BHT, que es el mismo butil hidroxitolueno, y su almacenamiento se debe llevar a cabo en recipientes herméticamente cerrados y protegidos de la luz. Ya que es un solvente en la industria de los polímeros, se usa específicamente para el revestimiento de exposición de audio y videotapes, cementos o pegamentos de PVC y CPVC, limpieza de reactores de PVC, recubrimiento superior de PVC, celofán, procesos de formación de reactivos de Grignard y esteroides farmacéuticos. En la tabla se pueden identificar las empresas que en el año 2000 tenían la mayor capacidad de producción de THF. En el año 2012 el mercado global alcanzó 273.000 toneladas de este producto y desde ese año la producción de THF ha incrementado un 5% anual. Actualmente los países que más exportan THF en el mundo son Estados Unidos, China, algunos países asiáticos y España. Cabe resaltar que la mayoría de los países lo que hacen es importar THF. Como un dato extra, tenemos que las compañías más importantes en la producción de tetrahidrofurano junto con su capacidad anual son BASF en su mayoría y DuPont. En Colombia las importaciones de THF han aumentado en los últimos años. En la gráfica podemos ver cómo ha sido ese incremento en los años 2003 y 2005. Cabe resaltar que esta gráfica fue hecha mediante o a partir de datos reportados por la DIAN. Actualmente no se conoce información de alguna empresa que se dedique a producir THF, ya sea para el país o para exportar. Se puede inferir también que el precio del THF en los últimos años ha incrementado, pues el valor del USD crece en una tasa mayor que la cantidad importada. Las principales rutas de aplicaciones de tetrahidrofurano en el mundo se pueden identificar en este esquema. Cabe resaltar que las aplicaciones causales de que la producción de THF aumentara en los últimos años
es que este se puede utilizar como solvente y se puede usar para generar politetrahidrofurón, el cual permite la realización de fibras spandex. El contexto de la industria química. La industria química es donde pertenece el proceso del tetrahidrofurano, y con respecto a su contexto económico, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, la industria química ha aumentado su demanda debido al petróleo, la industria de polímeros, materiales semiconductores y nuevas industrias emergentes como lo es la nanotecnología. Además, con respecto a ventas de años pasados, se elabora una proyección que muestra un aumento del 66% para el año 2030. Por el otro lado, este tipo de industria se divide en sectores especializados que poseen un estado económico único debido a las demandas del mercado, como es el caso de la química básica, que incluye todas las sustancias básicas y elementos puros. Este sector últimamente ha generado pérdidas debido a la aparición de productos de mayor valor añadido. No obstante, sigue representando el 36% de la producción. Por otro lado, tenemos a la química para la industria del comercio. Este incluye todos los productos que son vendidos directamente al público, incluyendo detergentes, jabones y otros artículos de aseo. Especialmente en esta industria se destacan los surfactantes, puesto que representaron cerca del 56% de la demanda global del sector en 2014. Por último, tenemos a la química especializada, que hoy en día en Estados Unidos y en Europa se tienden a concentrar en esta industria, puesto que las empresas invierten en investigación y desarrollo de dicha utilidad, dado que los productos satisfacen tanto a los compradores como al cuidado del medio ambiente. Aspectos ambientales. Uno de los aspectos ambientales más importantes sobre el THF es la contaminación del aire. Se han realizado diferentes procesos para determinar la concentración de THF en el aire. Uno de ellos es el volumen de ruptura del tubo de carbono activo. Este consiste en tomar un tubo y rellenarlo de carbono activo y mediante una bomba de muestreo personal pasar una cantidad de aire conocida. Esto va a generar que los vapores orgánicos se queden sobre el carbono activo. Después de esto, vamos a usar sulfuro de carbón para generar una disolución que va a ser analizada mediante cromatografía de gases. La cromatografía de gases permite realizar una gráfica con unos picos. Al tener estos picos se va a hallar el área de los mismos, lo que permitirá conocer la concentración de THF en el ambiente. Otro aspecto ambiental es sobre el anhidro maleico, el ácido acrílico y el ácido fórmico. El anhidro maleico en polvo en concentraciones suficientes puede generar mezclas explosivas con el aire, y los ácidos, al no ser manejados de manera adecuada, sus residuos pueden ser perjudiciales para la vida acuática. Su uso tiene un gran significado social debido a que es empleado en industrias que generan productos comerciales que tienen un alto grado de utilidad, como lo son los artículos de plástico. Adicionalmente, debido a que es un reactivo nocivo para la salud, el personal encargado de su producción debe obedecer un reglamento de bioseguridad, como lo es portar guantes y ropa antidisolvente, usar gafas de protección junto con pantalla facial y respiradores en el caso de ser el capacitador del personal. Sin embargo, la mejor protección es encerrar las operaciones y proveer evasión por extracción localizada en el lugar de las emisiones químicas. Finalmente, y no menos importante, los trabajadores deben hacerse pruebas médicas periódicamente de función hepática, renal y pulmonar. En estos procesos se usan equipos como lo son reactores que permiten separar el anhídrido maleico de los gases no condensables, trabajando a temperaturas de 700 y 1030 grados Fahrenheit y bajo presiones de 40 y 610 psi. Se usan varias torres de destilación que sirven para separar la mezcla en sus partes fraccionarias en función de que hay diferencia en la potabilidad de los componentes, generando una eficiencia en los procesos de un 70%, trabajando a presiones de 35 psi, las cuales además poseen una altura de hasta 70 pies, que es lo equivalente a 21 metros. Se utilizan 3 intercambiadores de calor que sirven principalmente para transferir calor entre una o más especies,
las cuales poseen 1229, 207 y 93 pies cuadrados respectivamente, soportando presiones de 15, 40 y 30 psi. Se usa un compresor para aumentar la presión en alguno de los fluidos del proceso, trabajando con 2048 caballos de fuerza y generando una eficiencia del 72%. Se utilizan 3 calentadores a llama que requieren de 3 a 16 millones de BTU por hora y todos presentan una eficiencia térmica del 80%, trabajando con una presión entre 30 y 40 psi dependiendo del equipo. También se utilizan 3 bombas, las cuales se encargan de convertir la energía mecánica a energía hidráulica, que será transferida a un fluido para su correcto transporte, generando una eficiencia del 85%. Válvulas. Las válvulas son elementos mecánicos cuya función es regular el paso de gases o líquidos. Y es importante conocer el tipo de fluido que se está trabajando antes de utilizar una válvula. El diámetro nominal de la válvula y la presión nominal de la válvula. El diámetro nominal es el paso interior y puede ser de dos tipos, de paso total y paso reducido. Y la presión nominal nos indica la máxima presión a la que puede ser usada la válvula. Recipientes de procesos son recipientes en forma cilíndrica en el que se lleva a cabo procesos de separación, reacción y almacenamiento. Como podemos ver, estos son en un diagrama de procesos, se identifican mediante la letra V y tienen ciertas características, ya sea como el sentido y el volumen específico. Mezcladores de corrientes. Estos representan la suma de corrientes o flujos, ya que acá se ve como entran dos y sale uno, no importa si tienen diferente temperatura o estado de agregación. Para balancear estos componentes se utiliza la fórmula que está en la parte inferior, la cual nos dice que es el flujo 1 por la fracción molar del componente 1 más el flujo 2 por la fracción molar del componente 2 es igual al flujo por la fracción molar de los componentes. Para la fabricación de tetrahidrofurano a partir de N-butano es necesario sintetizar en primera instancia anhídrido maleico, dado que el proceso brinda un producto con una pureza del 99,7%. Según lo anterior, este proceso se compone entonces de dos reacciones o de dos fases. La primera es la producción de anhídrido maleico a partir del N-butano y la segunda es la producción de tetrahidrofurano a partir del anhídrido maleico obtenido en esta primera fase. Es decir, que el anhídrido maleico es un producto intermedio y los productos intermedios básicamente son compuestos más elaborados destinados a la producción de productos finales. Yo hablaré de esta primera fase. Inicialmente el anhídrido maleico se produce a partir del N-butano. Se envía una corriente de alimentación de N-butano y aire a través de una etapa de preparación de alimentación del reactor y luego al reactor 101. Como se puede ver en el diagrama de flujo en la parte inicial. Las reacciones para la producción del anhídrido maleico a partir del N-butano se muestran a continuación, que son las ecuaciones de la 1 a la 4. Aquí el N-butano tiene una conversión de un solo paso del 82,2% y el anhídrido maleico una selectividad del 70% en el reactor 1 y la selectividad de las reacciones 2 y 4 son del 10%. Estos valores utilizando un catalizador de vanadio y óxido de fósforo. Después de esta primera reacción, la mezcla se envía a una columna de absorción donde los componentes ligeros se vaporizan y se separan. En esta etapa se agrega agua para condensar el líquido pesado. Y bueno, la reacción 5 básicamente es solo la hidratación del anhídrido maleico a ácido maleico. Este cambio ocurre en la columna de absorciones cuando la corriente de agua entra en contacto con la corriente de entrada. El líquido de absorción retendrá en esta etapa el 99,9% en masa del ácido maleico. Luego la mezcla sale del absorbedor y se envía a un tambor flash que elimina el agua y otros subproductos. En el reactor 2 luego se usa esto para convertir todo el ácido maleico nuevamente en anhídrido maleico, ya que es lo que se necesita para la segunda parte de este proceso. En la reacción 6 se evidencia precisamente esto. Finalmente la mezcla se envía a través de una torre de destilación que purifica aún más el anhídrido maleico y en ese punto la corriente de producto final será aproximadamente el 99,7% de anhídrido maleico. Esta corriente de producto final de esta mitad del proceso se convierte en la corriente de alimentación de la segunda mitad del proceso, que es de la que hablará mi compañera a continuación. Una vez obtenido el anhídrido maleico, a partir del mismo se produce el tetrahidrofurano. Como mencionó mi compañera Ángela,
Esto se coloca en una torre de destilación para purificarlo más. Luego, este producto se pasa por un intercambiador de calor para luego llegar a un mezclador, que es donde se une con una corriente de hidrógeno. Esta corriente de hidrógeno pues, es externa, como se ve en el diagrama. Está al inicio y pasa igualmente por un intercambiador de calor para llegar al mezclador. Este paso es de suma importancia, puesto que el tetrafurano se origina a partir de la hidrogenación del anhídrido maleico. Sin embargo, al mezclar estas dos reacciones y unir las dos corrientes que se van a pasar al reactor, donde va a ocurrir todo el proceso, estos dos reactivos originan subproductos, no solo el tetrahidrofurano, sino óxidos, butano y agua, como se ve en la imagen. De estas reacciones se obtiene una selectividad del 98% del tetrafurano, lo cual nos dice que de todo el anhídrido que entra al proceso, el 98% se convierte en el producto deseado, que es el tetrahidrofurano. Luego estos productos pasan por una torre de extracción en donde se elimina el 99,9% del hidrógeno y se recircula al reactor 201. Después, todos los productos se someten a un proceso de destilación, el cual tiene dos torres de destilación, y esto es para romper el azeótropo que hay entre el agua y el tetrahidrofurano. Los azeótropos son mezclas que, aunque tengan varios reactivos, se comportan como si solo tuvieran uno. Entonces, para optimizar el proceso, pues se coloca lo obtenido en la torre de destilación 201, en donde el agua se eliminará por el fondo y el destilado tendrá un 95% de tetrahidrofurano. Luego, este reactivo resultante pasa por dos compresores para finalmente llegar a la torre de destilación 202, en donde el fondo contendrá el tetrahidrofurano puro y el destilado se recirculará hacia la torre de destilación 201 para repetir el proceso y producir más tetrahidrofurano puro. Bueno, aquí podemos observar que esto se hace a partir de una simulación por Aspen, en donde se muestra por supuesto el proceso de producción del tetrahidrofurano a partir del anhídrido maleico, que es la segunda etapa del proceso. Bueno, con respecto al balance de materia general o global, se comprenden las entradas y salidas del sistema en su totalidad sin distinción entre partes. Se aplica entonces la ecuación de balance de materia general, que dice que la entrada menos la salida más la generación es igual a la acumulación, y esta sería la ecuación 1. Como sabemos, este proceso de síntesis es un proceso continuo y en estado estacionario, y el término de acumulación se anula y no es aplicable, a excepción de los periodos en los que está puesto en marcha. Entonces la ecuación 1 se puede simplificar y ajustar como la segunda ecuación, que dice que la entrada más la generación es igual a la salida. En este caso se realizó una inspección de toda la masa que entraba y salía del sistema para garantizar precisamente que este proceso no violara la ley de la conservación de la masa, y en efecto se encontró que el sistema sí conserva esta ley. Estos balances se hicieron mediante una simulación de Aspen Plus. Como mencionamos anteriormente, todo lo que entró, que en este caso pues, según el estudio que nosotros pues, escogimos, fue butano, agua, oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. Lo cual fue la masa de entrada pues, fue igual a la masa de salida, que esto también incluye todos los subproductos de los dos procesos que nosotros mencionamos, que pues está el tetrahidrofurano, el ácido acrílico, el nitrógeno, el agua y otros productos más. También tenemos que el flujo de masa que entra, que como ya lo mencionamos, que es de agua, de butano, de oxígeno, de carbono y nitrógeno. En total, estos flujos dieron un resultado de 121.982 libras sobre hora. Mientras que en el flujo de salida nos dieron más subproductos, por lo tanto pues son más flujos de masa, que al sumarlos nos brindaron el mismo valor, dándonos y a entender que en este proceso sí se conservó la masa y que corresponde a todos los valores mencionados. Además del balance de materia general, también se puede aplicar el balance a cada uno de los equipos principales para garantizar la ley de la conservación de la materia. Y eso indica que la ecuación 2 puede aplicarse a cada equipo de la planta para garantizar que ésta se cumpla, y también que los equipos en los que se realiza el balance de materia son aquellos en los que ocurre una reacción química, una mezcla o un proceso de separación.
quedando exentos, por supuesto, los compresores, las bombas y las válvulas. Además, no se tienen en cuenta las utilidades de la planta, sino únicamente reactivos y productos principales. En el proceso de la obtención del anhídrido maleico, este se obtiene en un 82% y otros componentes como lo son monóxido de carbono, ácido acrílico y fórmico en menores cantidades. En el proceso principal de la obtención del tetrahidrofurano, este se obtiene en un 4,5% y grandes cantidades en masa de agua, oxígeno y nitrógeno, además de otros componentes en menor cantidad como lo son monóxido de carbono, dióxido de carbono, butano, anhídrido maleico, entre otros presentes. Bueno, como información extra, tenemos que todo el proceso estuvo regido bajo un sistema de control que básicamente tuvo la función de mantener la estabilidad de las condiciones de operación para que se cumplieran los balances de materia y energía, también que se garantizara una operación segura del proceso, que se controlaran las emisiones de contaminantes y básicamente que operara de forma segura tanto para el personal como para las infraestructuras en general. Muchas gracias por la atención prestada y espero que les haya gustado.